programados para el análisis de puentes viga losa, perdón, vigas metálicas. Y van a ser que es muy similar a lo que hemos visto en concreto armado, o también que es para postensado, básicamente para el tema de análisis, también a la función del método aproximado del ASI, perdón, del ASTO o del manual de puentes, donde nosotros tenemos que encontrar el MG, ya sea para la viga interior o para la viga exterior. Vamos a ver un poco el tema de los materiales, la flexión en vías de sección compuesta, diseño por flexión positiva, resistencia 1, por flexión negativa, resistencia 1, diseño por flexión en servicio y, bueno, cálculo de conector de corte. Bueno, ese es un poco el tema completo, pero básicamente, incluso en la hora que tenemos, de repente no vamos a llegar a conectores de corte. Bueno, ahí le voy a dejar igual la información, ¿no? Por si quieren investigar un poco más. Perdón, un momentito, están que... Van a disculpar, lo que pasa que creo que me querían cambiar el vuelo y me llamaron. Felizmente todo está bien. Bueno, acá lo que quería mostrarles inicialmente para que vayamos conociendo los componentes de un puente de sección mixta o compuesta por vigas metálicas de alma llena, que son estas de acá, de color marrón, y estos de acá funcionan como si fuesen unas especies de vigas transversales, ¿no? Pero se les llaman cross frame. Ah, aquí podemos ver los componentes. Estas son las vigas que se llaman vigas de alma llena, son unas vigas tipo I. Aquí podemos ver la losa de concreto, el tablero de concreto. Aquí podemos ver las barreras. Las más conocidas son las barreras New Jersey, ¿no? Las que vemos en Tolima, ¿no? Las vigas tipo I tienen una plancha en la parte superior que se le llaman alas, ¿no? O las top flange, alas superiores, y en la parte de abajo está la bottom o flange, o sea, el ala inferior. Al alma se le llama web. Asimismo, aquí podemos ver estas diagonales que se llaman las cross frame, y también es algo muy importante en las estructuras metálicas,
los rigidizadores. Estos rigidizadores más adelante vamos a ver que sirven pues, justamente para ayudar al tema de pandeo, ¿no? De pandeos locales. Entonces hay rigidizadores verticales y rigidizadores longitudinales. Los rigidizadores longitudinales casi no he visto que se usen mucho, ¿no? En nuestro país, a menos que sean, qué sé yo, longitudes muy grandes, ¿no? Más que todo son estos rigidizadores verticales, ¿no? Que vemos acá. Y en la parte superior están los conectores de corte, que son los stud shear, ¿no? Estos sirven para unir a la viga con la losa de concreto y hay de varios tipos. Acuérdense que nosotros tenemos que tener una sección compuesta. Vimos en la clase pasada que teníamos una losa de concreto y abajo teníamos una viga postensada, prefabricada, y es justamente incluso el motivo de la práctica 5, ¿no? Entonces la idea es que trabaje como sección compuesta de la losa de, generalmente tiene una resistencia de 280 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y la viga, ¿no? Que puede ser metálica o puede ser de concreto, ¿no? Y la idea es que trabajen como sección compuesta. Algo habíamos hablado en la clase pasada de lo que es sección compuesta, ¿no? Entonces creo que por acá tenía una pizarrita. Bueno, también les comenté también el caso de dos vigas de peralte H. Si las uníamos se convertía en una viga de peralte de 2 veces H y la inercia es BH cubo sobre 12. Entonces, para que la sección compuesta tenga mayor inercia, entonces estas vigas deben estar pegadas. De- y justamente estos conectores de corte son los que hacen ese trabajo. Si no fuese una viga compuesta, sino en la losa estuviese apoyada sobre la viga, se deformaría así como se ve en la imagen, ¿no? Ante una carga. Entonces teníamos una viga con su inercia y una losa con su inercia. En cambio, acá ya tenemos una sección compuesta que trabaja mucho mejor, tiene mayor inercia. Entonces, el comportamiento de esta viga que no es compuesta es como la de los muelles de los camiones, ¿no? Son láminas una encima de otra que van, donde la llanta genera la fuerza vertical hacia arriba, ¿no? O el peso del camión también. En cambio, cuando la estructura es compuesta, hay una interacción justamente en la interfase que hay entre la losa y la viga, ¿no? Y aparecen estas reacciones. Entonces, la idea es que para que se comporte como sección compuesta, entonces aparecen estas fuerzas de reacción, estas reacciones horizontales que deben ser tomadas por la adherencia que hay entre la viga y la losa. Generalmente, ¿cómo se logra eso? Dándole rugosidad a la viga prefabricada. Pero en el caso de la viga de alma llena, las vigas metálicas no tienen pues, rugosidad, es prácticamente totalmente liso. Entonces se necesita el apoyo de los conectores de corte o los stud shear, ¿no? En el caso de las vigas prefabricadas, tienen la rugosidad, tienen aparte la adherencia que hay entre los dos concretos y también tienen los estribos que van desde la viga y se deben anclar en la losa. Van a disculpar que estoy acá en Cusco y medio que me falta la altura, me falta medio que oxígeno. Se me va rápido cuando hablo. Bueno, continuando, me agito rápido. Y eso que soy de acá. Justo fuimos a ver una prueba de carga de un puente metálico de alma llena. Y también a ver un ratito, a ver, no sé si me llegaron las fotos.
Encima es un puente con losa curva, pero las vigas son longitudinales. Entonces acá el tablero después tiene una forma bien peculiar. Ahí pueden ver, ¿no? La forma de la losa. El puente es un puente curvo, pero las vigas longitudinales son rectas. Ahí justo en la empresa hicimos la fabricación de esta estructura metálica. Tuvimos el contrato de fabricación con el contratista y dentro del servicio también está incluida la prueba de carga, ¿no? Y también estuvimos viendo, bueno, no he subido fotos del trabajo todavía. Estamos hablando de un puente metálico que se ha caído. Bueno, continuamos. Entonces el puente que han visto ustedes parecido a la prueba de carga es un viga de una losa de concreto con sus vigas de almayena. Entonces, uno de nuestros primeros pasos es saber cuánto carga las vigas interiores y las exteriores de la carga viva. Entonces, en el curso hemos visto tres tipos de puentes, ¿no? Las vigas de acero que están del tipo A, las vigas de concreto que son del tipo E y las vigas de prefabricadas que son del tipo K, las AEK. Y eso nos va a ayudar un poco cuando hagamos el cálculo del MG, o sea, el factor de distribución de carga viva. Felizmente las fórmulas coinciden para los puentes tipo A y K, o sea, para vigas metálicas, vigas de concreto armado y vigas de concreto post-tensado. Aquí nos dan las fórmulas para nosotros calcular qué porcentaje de la carga viva va a ir ya sea a la viga interior o a la viga exterior, ¿no? También son AEK. Entonces, en esta primera parte vamos a un poco repasar lo que también ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Bueno, antes que nada acá hay un pequeño error de la traducción. Voy a abrir un ratito el... Esa misma tabla que ustedes la ven acá, esta la he sacado del Ashto porque está en inglés. Y ya le dije que cuando vean tablas en español, pues porque corresponden al manual de puentes, que la han traducido del Ashton. Aquí está 2.65231. Y bueno, esta es la tabla, ¿no? 2.52631. A ver, ayúdenme ustedes a ver qué entienden ahí en la traducción. Acá yo entiendo para acero, el peralte de la viga es 0.04 de L cuando son simplemente apoyados y cuando son continuos 0.032. Ese valor sí coincide, 0.04 y 0.0032, ¿no? Pero la traducción está mala. Aquí dice el tablero, o sea, la altura del tablero total, ¿no? De la viga compuesta tipo I.
Y acá dice el peralte de la porción de viga y de la sección compuesta de la viga I. O sea, más o menos, según esta traducción, bueno, el 0,04 es la altura total de la sección compuesta, esta de acá. Y el otro es el peralte de la porción de viga I de la viga de la sección compuesta. Entonces, esta parte de la viga I nada más 0,033. Pero en la traducción habla de. Voy a quitarle acá esta corrección que le hice. Ay, no sé por qué le han puesto viga doble T compuesta. Cuando una viga doble T es esta de acá, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo dejo para que sepan que hay un pequeño error en la traducción. Entonces es bien claro, dice viga tipo I. Incluso acá en la viga de concreto reforzado dice vigas tipo I prefabricadas, ¿no? Y acá en la parte de concreto posttensado dice vigas doble T prefabricadas. Entonces, bueno, es un error que si les aviso para que también estén al tanto, ¿no? Entonces el peralte es 0,04L, el peralte total, ¿no? Y de la viga sola es 0,033. Bueno, entonces, ¿cómo distribuimos la carga? Para ya, ya empezar un poco nuestro análisis. Las cargas permanentes, dijimos que se podían, según el manual de puentes, distribuir entre el número de vigas en forma así uniformemente, ¿no? Y para carga viva está el G. El G es el factor de distribución, ¿no? Entonces, el momento que llega la viga, ya sea interior o exterior, es un porcentaje del momento que produce un carril de tráfico. O sea, una carga distribuida de 0,95 toneladas por metro, más el tándem o el camión, el track, el HS20, ¿no? Con el impacto correspondiente. Eso también es un repaso. Hay varias formas de modelar el puente, o para ver cuánto de la carga del viva le llega a la viga. Entonces, para eso vamos a ver la regla de la palanca, el método Courbon. Hay también este otro método, pero no lo vamos a ver este. Y otro está el método aproximado del Ashton. En mi época yo estudié Leonhardt, que era con superficies de influencia, ¿no? No eran líneas de influencia, sino superficies, ¿no? Donde uno dibujaba la llanta y había unas curvas que ya nos daban de unos ábacos. Bueno, ahora con los elementos finitos ya también es un poco ha cambiado, ¿no? Entonces, vamos a verlo de forma rápida porque ya ustedes saben de esto. El puente, también en algunos casos del manual de puentes nos dice que tenemos que usar obligatoriamente la regla palanca. Cuando no se cumplen algunos parámetros, ¿no? Como la luz del puente, el factor de rigidez longitudinal, la separación de vigas, el espesor de losa, etc. Entonces, ¿qué cosa es la regla de la palanca? Es simplemente considerar que la losa está articulada y se pueden isostatizar los tramos y encontrar las reacciones en cada uno de los resortes, ¿no? O en el cual estamos nosotros analizando. Por ejemplo, este es el ejemplo que ya hemos visto, y si se encuentra es el mismo, que puede ser para vigas metálicas, vigas de concreto o vigas prefabricadas, es prácticamente lo mismo,
Pero uno de los objetivos importantes de este curso es pues, justamente que ustedes sepan encontrar, o cuando quieran diseñar un puente, al menos con este método aproximados, sepan usar la metodología del manual de puentes, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es se determina cuántos carriles tiene el puente. En este caso, lo dividimos entre 360 y lo truncamos al menor valor. Entonces, 360 por 2 nos da 720, o sea, 7,50 metros entre 360, dale 2 punto algo, o sea, 2 carriles. Entonces tenemos que justo analizar primero en el caso de que esté cargado con un carril de tráfico y después con 2 carriles de tráfico. En el caso de un carril de tráfico, dijimos que longitudinalmente el puente se debe colocar en la primera línea de ruedas a 60 centímetros del borde de la vereda. La vereda es 1,20. También sabemos que entre líneas de ruedas de cada línea de ruedas del volquete, la separación reglamentaria es 1,80. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces asumimos que la losa está articulada y tomamos sumatorio de momentos en ese punto para calcular la reacción. Simplemente la reacción es P medios. Acuérdense que el P significa a una carga reglamentaria HL93. Entonces P medios por punto 2 más P medios por 1,80 más 20 sería 2 metros. Entonces ahí, dividiendo entre 2,30 sacamos la reacción R. Quiere decir que R es un 47,8% de P. Pero como se trata de que es un carril cargado, hay que usar el M, que es el factor de multipresencia, que para un carril es 1,20, para dos carriles 1, para tres carriles 0,85 y para cuatro es 0,65. Como es un carril, es 1,20. Luego para la viga interior. Para la viga interior, claramente la mayor reacción que se obtiene es cuando uno de los ejes cae directamente sobre la viga. Puede ser el eje derecho o como el de acá, el eje izquierdo. La idea es que podemos isostatizar en cualquiera de los puntos y encontramos el valor de R, haciendo sumatoria de momentos con respecto al otro apoyo articulado y tenemos igualito, ¿no? P medio por 50 más P medio por 1,80 más 50, que es 2,30, entre 2,30 y nos sale que la reacción para la viga interior es el 60,9%. Como es un carril cargado, multiplicado por 1,20 y sería 0,73. Entonces hasta ahí ya tenemos las reacciones de la viga exterior y viga interior, ¿no? O sea, los MG, con un carril cargado. Cuando ponemos dos carriles cargados, analizamos de esta misma manera, ¿no? Para la viga exterior le colocamos a 60 centímetros, la primera línea de ruedas, la segunda 1,80. Ahora la separación mínima que debe tener un camión es 60 centímetros, pero el otro camión tiene 60, entonces ambos van a tener una separación de 1,20 mínimo. Luego de 1,80 el otro eje, pero bueno, a propósito lo he dibujado con color plomo para que se vea que isostatizando la losa y tomando sumatorias de momentos alrededor del segundo apoyo, ya las cargas de color plomo del segundo carril cargado no afectan al valor de R, no entran en la isostatización, así que nos sale igual como si fuese un carril cargado, 47,8%. Pero como le estamos aplicando el factor de multipresencia, entonces para dos carriles ya no es 1,2, sino es 1. Por eso que acá en la comparación vemos que para un carril cargado era 0,574 y para dos carriles es 0,478. Entonces está gobernando un carril cargado. Para el tramo, perdón, la viga interior, ya analizamos igual con dos carriles cargados y queremos la reacción R.
Entonces isostatizamos este tramo acá y luego el siguiente, ¿no? Y vemos que este de acá, la cuarta carga, que vendría a ser la segunda línea de ruedas del segundo camión, ya no entra en los elementos isostatizados y por lo tanto ya no genera carga en donde está la ubicación R. Entonces, como tenemos acá dos vigas que las podemos isostatizar independientemente, bueno, más o menos es lo que se ha hecho. Se ha considerado acá la viga más el volado y este otro tramito que está acá. Solamente que como se tiene dos estados de carga, dos isostatizaciones, para el primer tramo hay un R1 y para el segundo tramo un R2. Entonces, si sumamos R1 y R2, nos va a salir R. O también podemos también hacer una sola ecuación todo junto, ¿no? La reacción en R es como que si isostatizamos el primer tramo y tomamos sumatoria de momentos en el primer apoyo, ¿no? Entonces sería P medios por este punto 5, aquí está, más P medios por 1,80 más 50, 2,30, aquí está, ¿no? Y para el segundo tramo tomamos sumatoria de momentos acá, el tercer apoyo. Entonces sería más P medios por 1,10, ¿no? Y todo eso divide entre 2,30. Entonces ahí nos sale una reacción de 84,8% de la sobrecarga HL93. Con el M nos sale un factor de multipresencia de 1 y nos sale igual 0,848. Y ese estaría ganando, gobernando con respecto a si cargamos un solo carril. Entonces, hasta el momento, esos serían los que controlan el diseño, ¿no? Un ratito, a ver. Disculpen ahí. Tengo un reloj que me mide la saturación y me sale 83% de oxígeno. Que le pregunto a mi hermano y me dice que es normal. Bueno, en la sierra siempre el oxígeno es bajo y la saturación es baja, ¿no? Bueno, el otro método también, nuevamente también es otro de los repasos que hicimos ya para las vigas de concreto armado o post-tensado también. La idea de este método es asumir ya no que la losa está articulada o es muy flexible, sino asumir más bien de que es sumamente rígida, que tiene unas vigas transversales o unos crossbrain que hacen que este tablero se comporte de manera más o menos, bueno, se asume infinitamente rígida, aunque no, eso no es 100% así, ¿no? Entonces, una manera de abordar este caso extremo es transportar la carga del carril al eje, tal como vemos acá, más un momento.
Entonces este método nos ayuda a encontrar la máxima reacción en la viga exterior. Entonces, al transportar la carga vehicular al eje neutro, entonces simplemente la reacción en cualquiera de las vigas, y bueno, generalmente, y bueno, lo que vamos a analizar es en la exterior, es simplemente el número de carriles entre el número de vigas. Entonces, esta primera parte que ven acá es eso, ¿no? Los números de líneas o carriles cargados entre el número de vigas. Y el otro depende de esta formulita de momentos, donde acá se coloca las excentricidades que tienen las cargas de cada carril. Por lo que nosotros trazamos una resultante al medio, vamos a tener una excentricidad con respecto al eje del puente, ¿no? Entonces acá nos da una formulita curvo para resortes, que es la distancia de la viga exterior, que es la que estamos analizando, medida desde el eje del puente, multiplicado por la sumatoria de excentricidades. Lo que pasa es que puede haber un carril que está al otro lado derecho y tiene su excentricidad. Entonces, si bien el del carril izquierdo trata de voltear la viga hacia un lado, la del otro lado trata de más bien recuperarla. Entonces, por eso acá es una suma algebraica de excentricidades. Y el denominador es simplemente las distancias de las vigas al eje del puente y elevadas al cuadrado cada una de ellas. Entonces, también podemos ver ese ejemplito acá. Como les digo, es un repaso de lo que ya hemos visto antes. Igualmente colocamos para un carril cargado, tenemos acá que el eje está a 60 centímetros del borde de la vereda y ya no ponemos P medios, sino en lugar de P medios ponemos un solo P a la mitad de 1,80 con su excentricidad de 2,25. Entonces el MG de la viga exterior es un curvón, es 1,20 porque se usa el factor de multipresencia. Es un solo carril dividido entre 4 vigas, acá por eso está un cuarto, y multiplicado por la distancia de la viga exterior, que es 2,30 más 2,30 ese medio, 2,30 medio que sale 1,15, sería 3,45, multiplicado por la excentricidad, que es 2,25. Esto entre la sumatoria de cuadrados, ¿no? 1,15 al cuadrado, 2,30 al cuadrado, pero como esto es simétrico al otro lado, lo multiplicamos por 2 y nos sale 0,652. Luego de eso está el analizar con dos carriles cargados para la viga metálica, y lo que hacemos es ahora el factor de multipresencia ya no es 1,20 sino es 1. Tenemos dos carriles cargados, o sea 2P, entonces ya no es un cuarto sino va a ser 2 cuartos. La distancia X no cambia, solo que acá tenemos que colocar la sumatoria de las excentricidades, ¿no? El primer camión tiene una excentricidad de 2,25 y el segundo camión tiene de 75 centímetros, pero esa resultante traza de voltearlo al otro lado al tablero, mientras el otro camión trata de voltearlo al otro lado, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, por eso que acá se restan las excentricidades, ¿no? O se suman algebraicamente. Y en la parte de abajo están la sumatoria de los cuadrados de cada una de las vigas. Y al final nos da 0,696. Entonces, esto es para la viga exterior, ¿no? Nosotros teníamos, acá teníamos 0,574, 0,478 y ahorita nos sale 0,696. O sea, estaría gobernando curvón para el carril exterior, mientras que para el carril interior estaría gobernando 0,848. Pero también hay por acá esto de acá, ¿no? Si el puente es mixto y tiene diafragmas o crossframe,
el factor de distribución no debe ser considerado menor que suponiendo que la sección transversal se desplaza rotando en una sección rígida, o sea, el método Courbon. Entonces, al final, como le dije hace 2, 3 clases, para la viga exterior se debería, o sea, debemos también usar Courbon. Si no tuviese diafragmas o estos crossframe, bueno, ya no usaríamos Courbon, ¿no? Pero vamos a asumir, tal como está acá en el ejemplo, aquí, por la foto, tenemos varios crossframe. Entonces, eso hace que el tablero se comporte, pues, no infinitamente rígido, pero sí bien rígido. Entonces, gobernaría Courbon. Entonces, hasta ahorita la viga interior está con punto 84,8 y la viga exterior estaría gobernando con punto 96, punto 69,6 de Courbon. Sin embargo, también acá hay otro capítulo que dice acá, que también lo vimos para vigas post-tensadas, ¿no? A excepción de lo permitido en el artículo tal que está acá abajo. Independientemente del método de análisis utilizados, es decir, aproximado al final, las vigas exteriores de puentes con sistema de vigas no podrán tener menor resistencia que las vigas interiores, a menos que en el futuro ensanche es prácticamente inconcebible, la capacidad de carga portante de la viga exterior no podrá ser inferior que la capacidad de carga portante de una viga interior. Entonces, al final ya no gobierna ni Courbon, sino al final este punto 69,6 se tiene que cambiar por punto 4848, porque la viga exterior no puede tener menor resistencia que la interior. Bueno, hasta ahí no creo que haya dudas, ya esto lo hemos visto en la clase pasada. ¿Cuándo se usa el método aproximado? Ahora vamos a ver este tema, ¿no? El método aproximado, que también ya lo hemos visto, y se usa la misma fórmula, ¿no? Cuando el ancho del tablero es constante. Con esa prueba de carga ustedes vieron, el ancho del tablero no es constante, ¿no? A menos que se especifique lo contrario, el número de vigas no debe ser menor que 4. Ahora, las vigas también deben ser paralelas y deben tener aproximadamente la misma rigidez. A menos que se especifique lo contrario, la parte del voladizo correspondiente a la calzada no debe ser mayor que 91 centímetros. La excentricidad por curvatura en planta debe ser menor que 2,5% de la longitud del tramo. Si se excede alguno de estos rangos, el factor de distribución de carga se obtendrá mediante el uso de la regla palanca. Ahora, en el caso del factor de multipresencia o presencia múltiple, ya ha sido incorporada en las fórmulas que vamos a ver, ¿no? Excepto cuando se use la regla de la palanca. Entonces, el momento de la viga, ya sea interior o exterior, es igual al mg por el momento de un carril de tráfico, o sea, un HL93. Los rangos de aplicación, como les comenté, son que, bueno, aquí está en unidades inglesas, no la han traducido, no la han cambiado las unidades. Entonces acá tenemos mejor, bueno, que está en inglés, pero igual aquí están las unidades en milímetros en sistema internacional, ¿no? La separación de vigas debe estar entre 1,10 m y 4,90 m, casi simple cumplimos, ¿no? El espesor de la losa debe ser de 11 centímetros o 30 centímetros, entre ese rango. La luz del puente debe estar entre 6 metros y 73 metros y el número de vigas debe ser mayor o igual a 4. Y acá habla de la constante de rigidez, el parámetro de rigidez longitudinal, el kg. Tiene que estar en este rango de acá, ¿no? ¿Y qué cosa es el kg?
es, eh, mm, es como una especie de hacer Steiner, ¿no? Pasa que antiguamente, y bueno, y en la actualidad todavía se usa este método de emparrillados planos para modelar los puentes, donde estos elementos son las vigas y la losa está acá, ¿no? Sin embargo, un modelo un poco más verdadero debería ser las vigas acá, un brazo rígido y la losa está a un nivel superior. Si se dan cuenta, yo modelo el eje neutro acá, mis vigas, pero la losa está en una distancia eje. Y para conectarlo esto con esto, tenés que ser un brazo rígido, qué sé yo, ¿no? Entonces, el estándar de diseño ha sido usar el que está acá a la izquierda, que es el emparrillado plano. Y para eso lo que más o menos se trata de hacer es transportar la inercia de la viga a la losa, ¿no? Para hacer el modelo. Y cómo lo transportas es con el momento de inercia más la distancia, más el área de la parte sombreada de color oscuro, que serían las vigas, multiplicada por su distancia eje al cuadrado. Y todo esto con la relación de módulos, porque tenemos dos materiales distintos. Entonces, hasta ahí creo que no habría problema de lo que ya hemos estado viendo. Eso se supone que ya ustedes ya son drones y saben esto. Igual también esta es la longitud a considerar. En el caso de las vigas exteriores, perdón, me había olvidado un poco, repasito esto de acá, ¿no? Acá para las vigas interiores nos da las fórmulas para un carril cargado o para dos carriles cargados. Acá ya el MG, perdón, el MI ya está incluido en las fórmulas. Estos valores de la fórmula son los valores de G y el M ya está incluido ahí. Y para el momento negativo, hay, perdón, para el momento de la viga exterior, hay el caso de un carril cargado y dos carriles cargados, ¿no? Para el carril cargado dice que debe, o sea, el que se usa es la ley de momento sobre la palanca. Y para los carriles cargados, el G de la viga exterior es un porcentaje del máximo valor de la viga, del G obtenido para la viga interior. Y ese porcentaje es 0,77 más D entre el límite que se acuerdan que era 910. Aunque no, este no es el. No es, perdón, este es un 9,1. Este está con otras unidades. Y el D es la distancia horizontal entre el alma de la viga exterior y el borde de la barrera o de la vereda, ¿no? Y el parámetro es que D debe estar entre -1 y 5,5 pies. O si lo vemos acá, el D debe estar entre -30 centímetros y 1,70 m. También se puede usar el factor de desviamiento, que sirve para reducir los momentos. En caso que tengamos un puente así desviado, aquí podemos obtener el valor del el valor de reducción de momentos utilizando pues esta formulita que vendría a ser uno menos este algo, ¿no? O sea, el desviamiento hace que el momento se reduzca en ese valor, ¿no? C1 por tangente del ángulo de desviamiento a la punto 5. Y el segundo es esta formulita de acá, ¿no?
Esto está en unidades internacionales. ¿Y para qué sirve el desviamiento? Siempre bueno que también lo entiendan un poco. El hecho de que tenga desviamiento hace que la distancia que hay entre este punto y el de acá se reduzca, o sea, de repente puede ser menor que la luz. Entonces este desviamiento hace que se reduzcan los momentos positivos. Incluso de repente en las esquinas aparezcan algunos momentos negativos, ¿no? Como dice acá, ¿no? El desviamiento generalmente produce efectos como son que reducen los efectos máximos y mínimos, o sea, los momentos importantes, pero aparecen momentos negativos en las esquinas, ¿no? Produce momentos torsionales en los extremos, ¿no? Por este desviamiento. Y ese desviamiento tiende también a redistribuir las fuerzas de las reacciones, ¿no? O generar otros fenómenos. Bueno, esto ya lo vimos. Acá sí, si tiene cruzfreno o vía transversales se debe usar obligatoriamente método Courbon y que la viga exterior no va a tener menor resistencia que la viga interior. Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna consulta. Yo creo que no debería ninguna consulta, ¿no? Porque es un repaso. Bueno, ya vamos a entrar propiamente al acero, ¿no? Vamos a ver las propiedades del acero, ¿no? Los aceros estructurales deben cumplir con los requisitos establecidos en esta tabla, según ese manual de Puente, ¿no? Y el diseño debe estar basado en las propiedades mínimas indicadas. El mol, elasticidad y el coeficiente término de expresión de tono grado serán asumidos como 29.000 KSI o 2040 toneladas por centímetro cuadrado. Casi siempre la medida de acero se está acercando a la 2 por 10 a la sexta, ¿no? Ahí también está el coeficiente término de dilatación. Y acá tenemos algunas propiedades mecánicas mínimas que deben cumplir, ¿no? Antiguamente los puentes se hacían con el acero que ustedes conocen, con el A36, ¿no? O también conocido como grado 36. Sino que a veces el astro le cambia de nombre, ¿no? Nosotros conocemos el A709, que es el acero ya que se recomienda para puentes, ¿no? La 36 era un acero que tenía multiusos en el tema estructural de edificios, o es un acero un poco más comercial, el A36. Pero también existe el A709, que también tiene grado 36 y grado 50, ¿no? Sino que tiene unas mejoras justamente con respecto al A36 por el tema que es por eso que se recomienda para puentes, ¿no? Exactamente, no tengo la comparación, me parece que tiene mejores características ante la corrosión. Así que las planchas que se usan para puentes tienen esta especificación, la A709 comercialmente, ¿no? Esta plancha viene hasta aproximadamente 4 pulgadas de espesor. Aquí las planchas tipo de grado 36 llegan hasta 58, bueno, saben que 36 es 36 KSI, ¿no? Kilolibras por pulgada cuadrada.
así como el acero corrugado de grado 60 lo multiplicamos por 70, nos da 4.200 kilos por centímetro cuadrado. El A36 tiene por 70 2.520 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, acá abajo dice 2.500 aproximadamente. Y el grado 50 por 70 es 3.500, ¿no? Esto es esfuerzos a la fluencia. A la rotura resisten un poco más, ¿no? El grado 50, entre 50 llega a 1.3 veces más la rotura. 58 entre 36. En cambio, en el A36, la, el esfuerzo de rotura o la resistencia de la tracción es 61% más que el esfuerzo de fluencia, mientras que en el grado 50 es solamente 1.30 veces. O sea, bueno, la 36 es un acero un poco más, mucho más útil. Hasta que ya al esfuerzo de rotura está pasando, tiene que aumentar 61%, ¿no? Bueno, acá vamos a ver qué es lo que dicen las normas, los espesores mínimos, ¿no? El acero estructural inclinado debe ser utilizado para los arreos, tres marcos, transversales, placas de empalme, excepto para placas de empalme usados en vigas reticuladas, las almas de los perfiles laminados, los nervios cerrados de los tableros ortótropos, las placas de relleno y el acero de barandas no deberá tener menor de 8 milímetros de espesor, ¿no? Los espesores de las placas de empalme usados en vigas reticuladas no deberán tener estos espesores, ¿no? Menores de 0.375 de pulgada, que es 3 octavos, ¿no? Sí, pues 3 octavos de pulgada. Para tableros ortotrópicos, el espesor de las vigas o perfiles laminados, rolados o canales de los nervios cerrados no deberán ser menor que 7 milímetros, ¿no? El espesor de las placas de tablero no será menor que 0.625, es casi 5 octavos. A ver, sí, 5 octavos. O 4% del mayor espaciamiento de los nervios. Y el espesor de los nervios cerrados no deberá ser menor que, debe ser 3 octavos. No, perdón, un octavo. Bueno, no sé cuánto es esto. Bueno, ya yendo a los perfiles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un perfil laminado o rolado y un perfil soldado, ¿no? El perfil laminado viene así, como lo ven acá, viene de fábrica. O sea, ya sale así producido. A lo más se le puede soldar de repente algunas planchitas de refuerzo acá, como se ve acá, ¿no? Pero ya todo es una sola sección. Pero bueno, eso el mercado tiene hasta ciertos peraltes de viga nada más. Ya cuando son muy grandes, de repente hasta son difíciles de vender, ya lo que se hace es crear el perfil adecuado para el puente, ¿no? Y son perfiles soldados, son elaborados a base de planchas.
Lo que se recomienda esto son a partir de luces de 30 hasta 90 metros, ¿no? En cambio, estos perfiles laminados o rolados recomienda para longitudes de menor a 30 metros, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a ver acá son las fallas. Antes de empezar una falla, deme un medio minuto. Están tocando la puerta, un momentito.
Disculpen la demora. Bueno, vamos a ver lo que son eh, las flexiones en vigas de sección compuesta. Para eso vamos a empezar a ver cómo pueden fallar las vigas metálicas. A veces nosotros estamos acostumbrados a la flexión por simplemente que todas las fallas sean por momentos, ya sea positivos o negativos, pero muchas veces en el caso de las estructuras metálicas, no necesariamente la falla está relacionada directamente a la flexión, sino pueden haber varios casos o varios tipos de fallas dependiendo de la forma de las vigas. Por ejemplo, ¿no? Este es un modo de falla, el cual puede ser producido pues, por el pandeo local de una de las alas. Generalmente los pandeos están relacionados a las compresiones. Entonces vemos acá un pórtico que va a estar sometido a esfuerzos de compresión en esta zona de acá y por tanto el ala se pandea. Entonces al pandearse ya arrastra casi a toda la sección y hace que falle toda la sección. De repente los esfuerzos del alma está muy bien, que sé yo, el ala superior la tracción aguanta muy bien, pero acá tenemos este tipo de falla, ¿no? Que de repente se ha podido solucionar colocando acá pues un rigidizador vertical, ¿no? Algo así. Entonces esto evitaría que falle y la sección de repente podría resistir un poco más. Ahora cuando hay compresiones también, entonces no es que toda la sección va a pandear, sino fandea localmente el ala, ¿no? Aquí también podemos ver la sección aparentemente parece buena, pero si las alas son muy delgaditas o no hay rigidizadores, entonces ahí vemos una falla, ¿no? Acá también se puede ver un ejemplo, un elemento de madera. Se le aplica una compresión y acá el ala, como no tiene rigidizadores, empieza a fallar, ¿no? Ese es un tipo de falla, pandeo local del ala. Pero también no solamente falla el ala, de repente tenemos unas alas más o menos gruesitas, pero tenemos un alma muy delgada. Y se pueden producir varios tipos de falla también en el ala, perdón, en el alma. Por ejemplo, este es cuando tenemos una carga muy grande localmente, se puede producir una plastificación, una deformación y plastificación del ala, del alma. Eso es cuando tenemos, bueno, un panel robusto, cuando tenemos un panel intermedio, por ejemplo, la abolladura local del alma y deformación plástica del ala y del alma. Entonces empieza a pandearse de esta manera. O cuando tenemos ya un alma muy esbelta, incluyendo también el, el ala inferior, entonces todo esto pandea. Y el alma falla. Aquí podemos ver, ¿no? Como ver las alas se ve un poco, la que está a compresión se ve bien robusta, la que está a tracción no tanto, pero bueno, no debería pandeo por tracción. Pero el alma aparentemente es muy delgada y falla. Acá también vemos que está fallando el alma, se está pandeando el alma, ¿no? Y bueno, ya eso hace que ya falle todo el elemento. Entonces eso es pandeo local del alma.
También hay pandeos por efectos de torsión. Generalmente esos casos se da cuando tenemos una viga, por ejemplo, bien esbelta, bien larga, y quizás se nos inclina a un costado. Entonces, al inclinarnos hacia un costado, lo que hace es generar este pandeo lateral torsional y hace que esto se deforme así. Entonces, generalmente cuando se inclina esto, no hay rigidez pues, para la otra dirección, solamente la vertical, pero al inclinarse pierde rigidez y se puede caer como lo que está acá, ¿no? Las, las dimensiones típicas que vamos a usar. Primero, ¿qué cosa es una sección híbrida, no? No se usa mucho las secciones híbridas, ¿no? Al menos no, desde que conozco nunca he visto secciones híbridas donde uno fabrica las vigas y de repente el alma tiene una resistencia distinta al de la sala, ¿no? Entonces, generalmente casi todas las planchas son del mismo grado, la misma resistencia, ¿no? Si no tuvieran, serían secciones híbridas. Aquí tenemos el top flange y el bottom flange, ¿no? Tanto el top flange o el ala superior o el ala inferior, ellos son los que proveen la resistencia a la flexión, básicamente, ¿no? El alma o web es el que provee la resistencia al cortante. Y acá los rigidizadores transversales, entonces acá son los que mejoran la resistencia al corte del alma, ¿no? Y bueno, obviamente también ayudan a rigidizar el alma, las alas, y ayuda también con los efectos de pandeo locales. Acá vamos a también eh, entender qué cosas son secciones esbeltas, secciones compactas, no compactas, en función al comportamiento que van a tener ante las cargas. Un momentito, se abrió la ventana y acá hace frío. Listo, seguimos. Creo que acá tengo una pizarrita para que lo vean mejor. Vamos a empezar primero definiendo qué cosa es una sección compacta. Una sección compacta es aquella que logra desarrollar toda su capacidad de la sección. O sea, quiere decir que no, la sección va a trabajar hasta que se plastifique. Nosotros en condiciones de servicio
aplicamos cargas, ya sea hasta por peso propio de la viga, se generan esfuerzos eh, de tracción o de compresión. Entonces, como vimos en reforzado, cuando le aplicamos esfuerzos de flexión, tenemos compresión arriba y tracción abajo. Y en el eje neutro, supuestamente cero. Pero ya cuando le aplicamos más carga a la estructura metálica, a la viga metálica, los esfuerzos de tracción llegan al esfuerzo de fluencia, tanto a tracción como a compresión. Le seguimos aplicando más carga y obviamente pues los esfuerzos ya no van a exceder los esfuerzos de fluencia. Simplemente ya la estructura está fluyendo, 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 hasta que todo fluye, tanto en la zona en compresión como en la zona en tracción. Entonces ahí es donde se forma una rótula plástica o se plastifica la sección, ¿no? Y si llega hasta ahí, el perfil sin haber pandeado localmente esto, o el alma, o lo que sea, se considera que es una sección compacta. Entonces, la sección compacta es aquella que ya puede lograr esta capacidad de llegar hasta el final, ¿verdad? De plastificarse. ¿Qué cosas son las secciones esbeltas? Ya también es por el contrario, ¿no? De repente se le aplica esfuerzos bajos, bajos, y de repente las alas, boom, empiezan a pandearse. O el alma, qué sé yo, entonces su resistencia es menor. De repente, con material por ahí sí hay más, pero basta que haya fallado ya un ala, qué sé yo, entonces ya pierde su rigidez, su capacidad de esa viga, y a esas se le llaman secciones esbeltas o panderoelástico. Luego se le sigue, y si es que no falla, y le seguimos aplicando cargas, aquí está la gráfica, y ya justo puede llegar hasta el punto de fluencia. Entonces le seguimos aplicando cargas, empieza a fluir, pero boom, ahí falla ya completamente, ya sea por pandeo o lo que sea, le da la de alma y ya no da más la sección. No llega a plastificarse completamente, entonces bueno, tiene una menor resistencia y estas secciones se llaman no compactas. Pero si le seguimos aplicando cargas como vimos hace un momento y no falla por pandeo o los otros elementos y llega a plastificarse, entonces esa es una sección compacta. Y para eso hay unas formulitas que nos dicen a terminar si eso no es compacto. Incluso acá se puede ver el diagrama de momento curvatura, ¿no? Entonces, cuando son secciones esbeltas, ni siquiera llega a formar roturas plásticas, ya empieza a fallar, ¿no? Estas son semicompactas y luego están las compactas, ¿no? Y las que llegan, eh, perdón, esta es la clase 3 de la semicompacta, clase 2 viene acá y va incluso hasta la plasticidad, hasta que se forme la rótula plástica. En otras palabras, se puede ver así, ¿no? Lo mismo que vimos, ¿no? Le aplicamos una carga a la viga y empieza fluye tanto abajo como en la fibra superior y se supone que va llegando hasta el punto en que ya todas las secciones ha fluido completamente a compresión y a tracción. Y a esta distancia que está acá se le conoce como el eje neutro plástico. Y bueno, acá lo definimos mejor, ¿no? Sección compacta es la sección que tiene un perfil suficientemente robusto de manera que es capaz de desarrollar una distribución de esfuerzos normalmente totalmente plástica antes de pandearse.
La no compacta es una sección que no se puede someter en su totalidad a esfuerzos plásticos antes de que ocurra el pandeo. El esfuerzo de fluencia se puede alcanzar en algunos, pero no en todos sus elementos, ¿no? Uy, no, tan que me llaman. Bueno, que esperen un rato. El esfuerzo de fluencia se puede alcanzar en algunos, pero no en todos sus elementos a compresión antes de que ocurra el pandeo, ¿no? Y la sección esbelta es un miembro que se pandera localmente, mientras que el esfuerzo está todavía aún en el rango elástico. Ah, ¿dónde está Cortés González? Está. ¿Quieres una pregunta? Sí, ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Este, justamente en su momento llegó a explicar un poco el tema del módulo plástico cuando llega, o sea, cuando es acero, ¿no? Perdón, concreto. Y Ujú. se puede deducir hasta el bloque de Whitney, donde se toma solo el bloque de compresión, ¿no? Que dice los libros. Pero no sé si usted llegó a mostrar en clase justo un PDF donde se demuestra cada proceso, no así como está haciendo para el acero. Y no sé si lo podría compartir o presentar para poder tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que para este caso lo tengo en el caso que es una viga metálica, como para que entiendan, ¿no? Con la como sección compuesta que tengo por acá. Por acá lo vamos a entender, pero está un poquito más feo por eso. Eso lo vemos después del break. Pero lo que vimos acá, bueno, acá no hay rectángulo de Whitney, simplemente de los esfuerzos que por peso propio, que se, lo que se les va aplicando elásticamente. Llega un momento en que, así como el concreto excede el módulo de rotura, ya empieza a aparecer la fisura, qué sé yo, en el acero el límite es el límite de fluencia, ¿no? Entonces ya no puede desarrollar más allá del límite de fluencia y por eso que se va fluyendo, ya no se incrementa estos valores de fluencia hasta que ya toda la sección se plastifica, ¿no? Entonces acá se genera esto de acá, ¿no? Se genera este bloque no es un bloque, no es un momento plástico. Esta compresión que está fluencia, cuyo centro de gravedad está acá, y esta tracción que está en fluencia tiene su resultante, porque estos son diagramas de esfuerzos, tiene su resultante de tracción. Entonces, por equilibrio, pues esta compresión y esta tracción deben ser iguales, ¿no? Pero cada uno tiene su centro de gravedad, su ubicación en la sección, o sea, un D1 y un D2. Entonces, ¿qué cosa es el momento plástico de una sección metálica? Es la compresión de fluencia por su brazo de palanca al eje neutro al eje neutro del plástico. ¿Qué nombre le pusimos? Eje neutro plástico, ¿no?
perdón. El momento plástico es justamente, si bien en concreto armado hacemos sumatoria de momentos en donde está la compresión y tenemos esta fuerza de tracción por su brazo de palanca, la compresión, acá la sumatoria de momentos se estila tomar en el eje neutro plástico. Entonces el momento plástico sería esta compresión por su brazo de palanca y más la tracción por ese brazo de palanca, ¿no? Ese es el momento plástico. Entonces también lo podemos ver de esta manera. Esta es una sección cualquiera con su eje neutro plástico. Bueno, acá está en inglés, Plaxis Neutral Axis, creo que es. Bueno, es eje neutro plástico. Entonces no necesariamente tiene que eh, tener una sección simétrica, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver esto de acá, ¿no? Que la parte de arriba está en compresión y esta parte de acá está en tracción. Si sabemos que la compresión es igual a la tracción, la compresión, o sea, el área que está en compresión multiplicado por su FY nos da la fuerza. Pero esta área de tracción multiplicado por FY nos da la fuerza de tracción. Pero si ambos son iguales, llegamos a la conclusión de que el área en compresión, o sea, esta área verde, y esta área media marrón deberían ser iguales. Luego, sumando sumatoria de momentos sobre el eje neutro plástico, tenemos el momento plástico de esa sección en ese instante, que sería pues la tracción por su centro de gravedad de tracción y la compresión por su distancia del centro de gravedad del área de compresión al eje neutro. Reemplazamos las tracciones y las compresiones en función de área de esfuerzos. Factorizamos el FY y nos queda el área de tracción por su brazo de palanca más el área de compresión por su brazo de palanca, y a esto se le llama módulo plástico. Y ese módulo plástico multiplicado por el FY nos da el momento plástico también, ¿no? Entonces, esto es para un perfil que no tiene concreto. Entonces, ahora nuestra sección es compuesta y vamos a tener concreto. Entonces van a aparecer más fuerzas. Acá tenemos solamente la fuerza de la parte superior del perfil, que sería el B es el ancho del flange 1 y el BF2 el ancho del flange o ala 2. El T es el espesor del flange 1 y acá TDF2 el flange 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde está el eje neutro plástico, asumiendo que no son simétricas pues las secciones, ¿no? De repente el ala inferior es más grande, más gruesa, qué sé yo. Y peor aún cuando tengamos en el ejemplo losa de concreto. Entonces vamos a tener un área de concreto, un área de ala superior, qué sé yo. Entonces ahora en esta primera parte antes del break vamos a ver para una sección todavía que no tiene losa de concreto. Necesitamos encontrar el eje neutro el eje neutro plástico. Entonces usamos lo que hemos visto acá arriba, ¿no? Que el área total de la sección, que es de dato, es igual al área de compresión más el área de tracción. Pero también sabemos que el área de compresión y el área de tracción son iguales y vendría a ser igual al área total entre dos. Así que tomamos sumatoria de momentos. A ver, déjame acordar que hice acá.
simplemente, ¿no? El área de color rojo es el área de tracción, que vendría a ser la mitad del área total, por eso acá 0,5, ¿no? Si estos pasan al otro lado a sumar, tendríamos que YP por TW más el B2 por BF2 por TF2 nos daría si este pasa al otro lado, ¿no? Si me permite editar o no. Bueno, el TF2 por el B2 es el área del ala inferior, ese pasa al otro lado, ¿no? Pero al nosotros usar el YP por el TW estamos duplicando acá un cuadradito pequeño que tenemos que quitarle. Por eso es el TW, el ancho del alba, por el espesor del ala inferior. Entonces, ese pasa al otro lado restándole. Y de ahí simplemente despejamos nada más los valores y tenemos que YP es igual a 0,5 de A menos F2 por TF2 entre TW, ¿no? Más TF2. Ahí simplemente lo que hacemos es despejar el YP. Bueno, otras formas también de predimensionamiento que tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer después del break, vamos a hacer un ejemplo y vamos a completar la teoría con parte del ejemplo, ¿no? Entonces acá le voy a mostrar el ejemplo. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? Se tiene un puente tipo viga losa de sección compuesta de 30 metros de luz, no tiene desviamiento en los apoyos y se pide verificar las dimensiones del tablero y las proporciones de las vigas, ¿no? Hay que calcular las fuerzas de diseño en estado límite de servicio 2 y resistencia 1 para una viga interna. Las propiedades de la sección no compuesta, compuesta a corto plazo y a largo plazo por una viga interna. Hay que hacer el cálculo de momento plástico, la verificación por flexión para R1 o R1 de resistencia 1 y para una viga interna. Y hay que hacer una verificación para condiciones de servicio y de constructabilidad para una viga interna, asumiendo que que las vigas no se apuntalarían durante el vaciado de la losa. O sea, acá también funciona el tema del apuntalamiento, como vimos en vigas preforzadas, ¿no? Por ejemplo, las viguetitas estas de las viviendas, estas viguetas pretensadas, sí requieren que tengan apuntalamiento para vaciar la losa y colocar los ladrillos. En cambio, casi la mayoría de puentes de vigas prefabricadas no se apuntalan, ¿no? Soportan el peso de toda la losa. Mientras que la de las viguetitas prefabricadas hay que ponerle puntales para que se le pueda poner el ladrillo del techo y el vacío del techo, ¿no? Hasta que se forme la sección compuesta. Entonces, este es el puente. Acá no sé qué pasó con esta imagen, se me filtró este pedacito ahí, no hay que tomar en cuenta. Le hemos dado un peralte considerable, como para que no nos falle nada. Es un puente de 30 metros, tiene el ala superior a 35 centímetros
y la plancha es casi 5 octavos, 16 milímetros. El arma de media pulgada, bueno, un poquito más de media pulgada. El ala inferior es 45 centímetros y de espesor 20 milímetros. ¿Qué más tenemos? El ancho del puente es de 10 metros. Acá está. 4 vigas. Y tiene 9 metros 20 de calzada, ¿no? Cada barrera mide 40 centímetros. La separación que hay es de 2 metros 70. Generalmente el volado se mide desde el eje de la viga exterior hasta el borde del tablero, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que vamos a ver. Y conforme vamos viendo, vamos haciendo la teoría también. Entonces, son las 10 de la mañana. ¿Alguien más que no le haya pasado lista? Cortés, ingeniero. ¿Qué nombre, perdón? No te escuché. Cortés. Cortés González. Ya, ¿alguien más? Ingeniero Varías, ingeniero. Varías. Varillas, Sí. ya. Profesor, Varías. Sí, ya está Varillas. Dual. ¿Quién Márquez. más? Ya, Peralta, profesor. ya, Centeno, profesor. ya, Cerrón, ingeniero. ya. ¿Alguien más? Rivera Casos, ingeniero. Ya, ¿quién más? ¿Nadie más? Yo que envié al departamento de estructuras la lista. Listo. Vamos a darnos un breve de 5 minutos, chicos. Sí, Inge.